Probablemente hayas escuchado la frase de sin conflicto no hay historia, y aunque en muchas historias el antagonista es un personaje que es prácticamente un reflejo del protagonista, contrastándolo ya sea de forma directa o indirecta, lo cierto es que no en todas las historias funciona de la misma forma. En algunas, el antagonista no tiene relación alguna con el protagonista. De hecho, no tiene sentimientos, objetivos o pensamientos. Y sin embargo, sigue siendo un personaje vital dentro de este tipo de historias. Y es que aquí, el antagonista contra el que los protagonistas tienen que luchar es el entorno. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué es lo que las hace realmente fantásticas. En este episodio ahondaremos en el conflicto de hombre contra naturaleza. Te explicaré cómo funciona y te daré ejemplos de películas donde lo usan de forma efectiva, para que puedas identificarlo cuando lo veas en alguna historia, para que sepas cómo funciona y también, si así lo deseas, para que puedas usarlo en tus historias. ¡Vamos allá! Ya sea el tener que sobrevivir a un desastre natural, regresar a la civilización desde lo alto de una nevada montaña o desde lo profundo de un caliente e inhóspito desierto, e incluso en casos donde se abandona cualquier vestigio de naturaleza y el protagonista se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, varado en el espacio, sin una sola alma por compañía, son todos ejemplos del conflicto de hombre contra naturaleza. Lo que diferencia a este tipo de conflicto de los otros 6 que hay es que no existe un adversario que derrotar. Sí, hay un antagonista, uno que manifiesta su poder desde el inicio de la historia y hasta el final de ella, pero uno que es completamente indiferente al protagonista. Haga lo que haga, el protagonista nunca derrotará al huracán que amenaza con arrasar su pueblo. Es por eso que el foco de estos conflictos y de las historias que se centran en ellos se encuentra no en derrotar al entorno, sino en sobrevivir a él. Por lo mismo, es uno de los conflictos narrativos donde más se muestran los límites de los personajes, tanto los físicos como los psicológicos. Son historias donde los protagonistas tienen que elegir entre salvarse a ellos mismos o salvar a otros, entre llenar su propio estómago o asegurarse de que alguien más coma y sobreviva, y cuando se encuentran completamente solos, de encontrar formas en que la soledad y la desesperación no los consuma y acabe con ellos. En todos los casos, teniendo que mantener la esperanza en todo momento y no rendirse ante la adversidad que el entorno continuamente avienta en su dirección, obligándolos a descubrir qué es lo más importante para ellos y qué tan lejos están dispuestos a llegar para sobrevivir, ya que es justamente en estos momentos de crisis extrema donde se dejan caer todas las máscaras y pretensiones y vemos a los personajes por cómo son en realidad: interesados, traicioneros, leales, perseverantes, heroicos. En las historias de hombre contra naturaleza se hace un gran énfasis en la falta de control de los personajes. Aquí, el entorno no brilla solo por su completo desinterés hacia si los protagonistas viven o mueren, sino también por cuán impredecible puede llegar a ser, donde la supervivencia del protagonista está ligada no solo a si pueden hacer planes y ceñirse a ellos, sino a su capacidad de adaptación a las cambiantes e impredecibles situaciones que ocurren continuamente a su alrededor, ya sea teniendo que improvisar al instante en que la situación cambia o teniendo que elegir entre una de muchas malas opciones, y siempre necesitando de una infranqueable voluntad a la altura de las difíciles circunstancias. En este tipo de historias, el entorno funge como un personaje más, uno que aunque no es físico ni tiene un conflicto directo contra el protagonista, se puede sentir a todo lo largo y ancho de esta, y aunque en la superficie pareciesen historias desalentadoras, sobre todo debido al énfasis que se hace en la insignificancia del ser humano y en la a veces casi cruel indiferencia del entorno, son en realidad todo lo contrario, ya que es precisamente gracias a que estas historias llevan al límite a los personajes que se puede apreciar mejor que ninguna otra cuán grande e infranqueable puede llegar a ser el espíritu humano. Son historias cargadas de un realismo que puede llegar a doler, donde el control se muestra justo como lo que es, una ilusión, pero unas que están diseñadas para maravillarnos con la fuerza de la naturaleza que puede ser también la voluntad humana, una que nos permite superar hasta las más difíciles de las situaciones. Son historias donde el entorno pone a prueba a los personajes, y si ellos sobreviven a estas pruebas, se ven irrevocablemente transformados en el proceso, nunca volviendo a ser los mismos. Algunos ejemplos de este tipo de conflicto podemos encontrarlos en películas como El Renacido, Gravedad, El día después de mañana y, mi favorita personal, Una aventura extraordinaria. También parcialmente en historias como Dune, de Frank Herbert,
donde aprender a sobrevivir en los duros desiertos de Arrakis se convierte en una parte vital del viaje de Paula Atreides, mostrándonos que se puede usar más de un tipo de conflicto dentro de una misma historia, ya sea que haya varios de ellos entrelazados a lo largo de esta, o que existan distintos conflictos que vivan únicamente dentro de algunas escenas específicas, solo para no volver a salir de nuevo, pero ya hablaremos de eso en otro episodio. En la gran mayoría de estas historias, los protagonistas están a la altura de las circunstancias y consiguen sobrevivir, mostrándonos cómo, pese a que muchas veces parezca imposible, siempre hay una forma de salir adelante. Sin embargo, esto no significa que no se pueda hacer una historia de hombre contra naturaleza donde el protagonista últimamente sucumba al entorno, con un trágico final que deje un mensaje sobre la insignificancia del humano comparado con las fuerzas de la naturaleza, y quizá dejando también una dolorosa lección sobre cómo hay que respetarla o atenernos a las consecuencias. Es solo que es una variación más difícil de ejecutar de forma que se sienta satisfactoria. No solo porque en tendencia preferimos los finales felices, sino porque para que esto suceda, la historia necesita tener la suficiente preparación con antelación, una que avise con pistas sutiles que nos dirigimos hacia un final trágico, que nos informe sobre el tipo de historia que se está experimentando. Y luego existen casos un poco más extraños. Casos donde el protagonista sucumbe al entorno al final de la historia, pero donde esto no es presentado como algo enteramente negativo. Estoy hablando de películas como The Grey, también llamada Un día para sobrevivir o Infierno Blanco. Aviso de spoilers por si no la has visto y quieres hacerlo, ya que es una excelente película de hombre contra naturaleza y estoy a punto de revelarte el final. Te daré tiempo para que pauses el episodio y regreses más tarde. ¿Listo? Muy bien. Al final de The Grey, Jon se ve obligado a enfrentar su propia mortalidad y a mirarla directamente a los ojos, personificada en forma de un enorme y furioso lobo negro que lo único que quiere es acabar con él. Para este punto, Jon ha perdido a todos sus compañeros a manos de los lobos. Jon se lanza contra el lobo se lanza contra él, y la película termina. Como espectadores, sabemos que lo más probable es que el protagonista haya muerto, ya sea siendo asesinado por el lobo o ganando la pelea, pero sucumbiendo a sus heridas poco después. Sin embargo, no estamos del todo seguros, porque la película no nos muestra qué pasa, y aunque puede que haya muchos a quienes haya frustrado este tipo de final, lo cierto es que transmite bastante bien el mensaje de esta particular película de hombre contra naturaleza. Es una conclusión que, aunque brutal y posiblemente trágica, está cargada de tintes positivos, dejando un mensaje de esperanza que se filtra entre la incertidumbre que rodea al destino del protagonista. Y es que lo que tenemos que entender sobre este final es que Jon miró a la muerte a los ojos y no pestañeó, decidiendo luchar contra ella hasta su último aliento. Es la historia de un hombre que confrontó su propia mortalidad, la historia de alguien que luchó contra las fuerzas de la naturaleza, que perdió a todos sus compañeros en la lucha y que se encuentra en una situación de la que lo más probable es que no salga con vida, y aún así, pese a todo, decidió que no se rendirá. Una decisión que se ve contrastada por la escena al inicio de la película, donde se nos muestra el intento de Jon de rendirse y de terminar con su propia vida, dándole un mucho mayor peso a su decisión de no rendirse al final de esta, hablándonos una vez más de lo infranqueable que puede llegar a ser el espíritu humano, y cómo todos somos capaces de pelear hasta nuestro último aliento. Y es que, aunque existen distintas variaciones y formas en las que se puede expresar el conflicto de hombre contra naturaleza, en su centro, todas son historias sobre el espíritu humano, sobre la voluntad y sobre la esperanza en tiempos de desesperanza. Con esto, llegamos al final de este episodio. ¿Cuál es tu película favorita de hombre contra naturaleza? La mía es, sin duda alguna, Una aventura extraordinaria. Es una de mis preferidas por cómo está cargada de simbolismos y metáforas, así como por ese mensaje final que nos deja. En segundo lugar, pondré a Into the Wild, también llamada Hacia Rutas Salvajes o Camino Salvaje, y es que la historia de un joven tan en conflicto consigo mismo como con la sociedad que quiere dejar atrás, me parece trágicamente cautivadora. En cuanto a los otros tipos de conflictos narrativos, los iremos viendo en los próximos episodios. Contando este, son 7 en total. A estos le seguirán después otros 5 episodios de un tema que te hará subir de nivel a la hora de crear o entender las historias. Más si lo combinas con los 7 tipos de conflicto. Este episodio concluye el primero de 12 que conformarán la primera temporada de Fantasy Box, la cual está completamente terminada, subida y programada para que se publique un episodio nuevo cada domingo a las 11 a.m. del horario estándar México.
hasta que se terminen los 12 y con una pausa de tiempo en lo que termino la siguiente temporada. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios, por literalmente el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.